El viento hablaba. Dicen que no hay sonido más antiguo que el soplo invisible que atraviesa montañas, que eriza los maizales y que acaricia la piel de los hombres sin rostro. Ese soplo fue nombrado Eecatl por los pueblos antiguos, y lo reconocieron como el disfraz, la carne mutable del gran Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que descendió a la tierra para traer orden donde solo había caos. Eecatl no era solo viento, era vida, movimiento, el aliento mismo de los dioses que da forma al mundo. En aquellos tiempos remotos, cuando los soles anteriores habían caído y la tierra todavía esperaba el nacimiento de una nueva humanidad, los dioses discutían qué hacer con un planeta frío, mudo, sin canto, ni risa. Los hombres habían muerto con el último sol, y lo único que quedaba era polvo en las manos de los creadores. Fue entonces cuando Quetzalcóatl, compasivo, bajó al Mictlán, la tierra oscura de los muertos, para rescatar los huesos de las generaciones pasadas. Allí, entre pasillos de sombra y ríos de obsidiana, se enfrentó al señor del inframundo, Mictlantecutli, quien custodiaba aquellos restos como tesoros sagrados. El dios de la muerte le impuso pruebas imposibles, trampas, engaños, pero Quetzalcóatl, astuto y paciente, logró salir con los huesos quebrados, fragmentados, pero vivos en potencia. Y fue el soplo de Eecatl, su rostro de viento, el que devolvió la chispa, mezclando sangre divina con polvo antiguo para formar de nuevo al hombre. Así nacimos, dicen, del sacrificio y de la brisa, porque sin viento no hay movimiento, y sin movimiento no hay vida. Eecatl no es un dios distante, es la respiración diaria, el aire que se cuela por rendijas y que anuncia lluvias, tormentas o calma. En los templos que se le dedicaban nunca se alzaban muros rectos, se construían redondeados, sin esquinas, para que su soplo pudiera entrar libre, como un invitado que nunca se detiene. Su máscara de pico, semejante a un ave, recordaba que el viento es mensajero, que vuela, que no tiene forma fija. Pero lo fascinante de esta historia no es solo el mito, sino lo que significa. Los antiguos no pensaban el aire como algo invisible y sin valor, lo concebían como el vínculo entre los mundos. El viento podía elevar las plegarias de los hombres hacia los dioses y también traer de regreso los presagios. Eecatl era un mediador, un guardián de los ciclos. Cada soplo de aire era un recordatorio de que todo fluye, de que nada permanece inmóvil. Y si estás escuchando esto, quiero hacerte una invitación mientras seguimos caminando entre estas ruinas de memoria. Suscríbete al canal, tu tío, el más cabroncísimo. Porque aquí perdimos la historia oficial. Lo que te cuento no son esas líneas frías de los libros escolares, sino la voz secreta de nuestros abuelos, las historias que se susurraban alrededor del fuego cuando la noche era más oscura. El relato continúa. Eecatl no fue un dios de guerra ni de destrucción, sino un portador de caminos. Cuando los demás exigían sangre y fuego, él pedía danzas, ofrendas de flores, cantos y el movimiento de los cuerpos en honor a la vida. Por eso su culto era diferente, más cercano a la esperanza que al temor. Sin embargo, incluso él quedó atrapado en el destino de los dioses, pues la cosmogonía mexica no conocía la eternidad estática. Todo lo divino debía sacrificarse para sostener al mundo. Eecatl, como Quetzalcóatl, aceptó ese deber: mover el sol, guiarlo por el cielo, empujarlo cada día con su viento para que la luz regresara tras la noche. Sin él, el sol quedaría quieto, y la vida volvería a apagarse. Imagina por un instante a esos sacerdotes, en las alturas de los templos circulares, invocando al viento con caracoles marinos que resonaban como truenos en el valle. Imagina el aire tibio de la mañana en Tenochtitlán, los mercados abarrotados de voces, y de pronto, un soplo fuerte que volteaba mantas, que agitaba las plumas de los tocados, recordando a todos que Eecatl seguía ahí, invisible pero presente, vigilante como un dios que no necesitaba ser visto. Y aunque los conquistadores intentaron callar esas voces,
Aunque las piedras de los templos fueron derribadas y los caracoles enterrados bajo iglesias, el viento siguió soplando. No pudieron quemarlo, no pudieron domarlo. El mito sobrevivió porque no depende de tinta ni de códices. Basta sentir el aire en la cara y alguien, en lo profundo de la memoria, recuerda que ese soplo tiene nombre. Eecatl, Quetzalcóatl, el viento que es Dios y el Dios que es viento. Hoy, cuando pensamos en estas historias, no lo hacemos como quien desempolva una reliquia muerta. Lo hacemos porque siguen latiendo. El viento nos habla todavía, nos recuerda que fuimos creados a partir del polvo y que seguimos respirando el mismo soplo divino que movió a los primeros hombres. Escuchar el mito es escuchar nuestra propia fragilidad y al mismo tiempo nuestra fuerza. Si el viento sostiene al sol, también sostiene nuestras vidas. Por eso, cuando sientas que todo se detiene, escucha. Ahí está Eecatl, moviendo lo invisible, empujando el tiempo hacia adelante. Y si alguna vez te preguntas de dónde viene la voz de los que ya no están, recuerda que viaja en el aire, que los susurros de los ancestros se mezclan con el viento que entra por tu ventana. Ese es el regalo eterno de Eecatl. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres seguir escuchando más relatos donde la historia oficial se derrumba y renace en mitos, acompáñanos en YouTube. Y si tienes tu propia historia, tu mito, tu leyenda de familia o de pueblo, envíala para que podamos darle voz. Al final, todo lo que respiramos son historias, y el viento, tarde o temprano, las hará llegar a quien deba escucharlas. O estás en el canal de Tu Tío, pero no cualquier tío. Tu tío, el más cabroncísimo. Y aquí perdimos la historia oficial. Hasta la próxima, sobrinos. Sígueme en mis redes sociales. Lo olvidaba, solo sígueme en YouTube porque Facebook ya me canceló. Bye bye.